buenas noches, días o tardes según estés viendo este video. Vamos a platicar rápidamente, de una manera pues concisa, concreta acerca del texto dramático. Sobre todo es de nuestro máximo interés exponer los elementos esenciales, significativos y los elementos de la comunicación del texto dramático. Para esto hay que definir y hacer esta distinción clara entre texto dramático y representación teatral. Por supuesto que el texto dramático es el plasmar el texto en hojas de papel para que sean consumidos y leídos por un lector. Ese lector, como ahorita lo vamos a ver en un paso más, puede ser desde un director, puede ser desde un todo tipo de público, y en términos muy generales esto se puede ver representado en un determinado momento como un momento de comunicación, así como hemos visto o podremos ver en un futuro esa dinámica entre el texto normal literario y un posible lector, o así como vemos una relación entre emisor y receptor, podemos observar esta relación entre un lector simplemente. Eso es de lo más sencillo. El siguiente paso es la complejidad verdadera, porque hay este punto intermedio en el que el texto se rompe, en el que hay una partición del texto, no solamente como pasa con el literario, sino que se extiende hacia una vertiente más de un lector que hace una nueva representación. Podemos reducir estos dos términos a uno solo, que es la lectura. La lectura que hace un intérprete, un actor, un director, un productor, un escenógrafo, un maquillista, y la lectura que va a terminar resolviendo al fin y al cabo el espectador a través de la visualización del espectáculo, la realización propia del espectáculo. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque esas divisiones nos permiten observar realmente cuáles son los detalles que tiene el texto dramático. Por ejemplo, dentro de su propia estructura natural encontramos dos cuestiones esenciales. Los puntitos, que son los diálogos que resuelven lo que dicen los personajes, vienen acompañados, como ustedes deben de saber, de manera pues como cultura general, de un texto, del nombre del personaje, y vienen entre paréntesis las mentadas acotaciones o didascalias, que son realmente esas observaciones que nos permiten leer, ¿no?, en determinado momento, como lectores, como actores, como directores, el gesto, la parte mimética, más bien el gesto, la gestualización, la voz, la palabra, cómo decir la palabra, la escenografía, dónde está parado cada personaje, cuántos pasos da, hasta ese tipo de situaciones se dan en la estructura, vamos a decir que puede llamarse interna del propio texto dramático. La otra parte, la otra estructura que se va a dar y que va a fomentar realmente esta realización del teatro, pues es otra estructura que se da ya, le llamamos externa porque se da fuera del propio cronograma del texto dramático. Es decir, se dan fuera del tiempo del texto dramático y se abre directamente hacia la representación. ¿Qué implica abrirse hacia la representación? Implica que ha sido interpretado por alguien que lo ha leído, que lo ha visualizado y que lo ha puesto en una escena. Esto nos permite hablar en un determinado momento tanto de posibles interpretaciones de signos que se dan, como de diferentes medios. Vamos a retomar un libro que es referente absoluto, que no podemos dejar por ningún motivo de lado, que es para leer un texto dramático de la profesora de la UNAM, Norma Román Calvo, ¿no? Quiero retomar algunas de sus páginas, evidentemente con la clara referencia de que está siendo tomada esta información directamente de su libro, y quiero mostrar en cierto modo un par de diagramas, ¿no? El primero que me gustaría mostrar es que es la gráfica del fenómeno teatral, ¿no?, que representa lo que veníamos platicando, que es la presencia de un autor, el paso por un texto, el mediador, que es el lector, el director, el actor o los técnicos, la representación que genera nuevos códigos distintos a los que generamos en el texto literario, dramático literario,
nuevas referencias, que son esas nuevas formas de representatividad que se van a presentar en el espectáculo, los mediadores que van a ser evidentemente otro tipo de gente que difunde el teatro, por ejemplo, aquellos productores, aquellas personas que tienen como en sus manos el papel de hacer una obra presente, y el espectador finalmente a través del propio espectáculo, el consumidor final de esa representación. En cuanto a la postura de este tipo de análisis que vemos por acá, más allá de ser simplemente estructural, podemos observar que es claramente semiótico el asunto, es decir, sí maneja algunas cuestiones de código, y vamos a ver que realmente la profesora, perdón, con este interés teórico sobre la semiótica, usa a un autor llamado Thaddeus Kaufman, que genera una teoría de la semiótica teatral, ¿no? Y hace un cuadrito muy representativo que viene en la página 11 de su libro, ¿no? De su primer capítulo, del teatro como forma de comunicación. Me interesa que lo revisemos de manera muy rápida. Retomémoslo un poquito, chéquenlo. Usa en principio algunas cuestiones como cruces de situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá, los que son del actor, ¿no? Las situaciones que dependen de un actor, que van a ser la palabra, el tono, que es el texto pronunciado, y que son signos que escuchamos, son signos auditivos, que se dan en el tiempo-espacio, y que se dan además a partir, como lo repetimos, de esta cuestión auditiva expresada por el actor, perdón. La mímica era la palabra que hace un momento falló, pero es la mímica, el gesto y el movimiento, que son expresiones corporales y que son dependientes también del actor. Son signos visuales, ¿no? Y evidentemente aquí yo quiero hacer una pequeña pauta, porque sí es evidente que la mímica sí dice cosas, ¿no? No es simplemente el hecho de hablar, sino los movimientos, el gesto, el encabronamiento, el movimiento, ¿no? Estamos acostumbrados a ver durante el siglo XIX la manita en la frente para decir que había sufrimiento, ese tipo de mímica que se rompe con el realismo, que va a ser una pauta esencial en la formación de nuestro teatro, por ejemplo, en el caso de México, pero que es representativo de varias etapas del teatro como lo conocemos. El movimiento, el desplazamiento, la velocidad, todas esas cosas son expresiones del cuerpo que se van dando a través de el actor, y que se convierten en signos visuales al ser leídos en el espacio-tiempo. Ahí sí, en el espacio-tiempo, ¿no? En el anterior quizá no tanto en el espacio, solo en el tiempo, pero en este sí espacio-tiempo, y se convierten en signos visuales por parte del actor. Maquillaje, peinado y los trajes, la vestimenta, que son apariencias exteriores del actor, también dependen del actor en cierto modo, aunque dependen de técnicos o generación. También son signos visuales, evidentemente, se dan en el espacio y también van a tener una interacción necesaria con el actor. Los signos fuera del actor van a ser los accesorios, el decorado y la iluminación, no aspectos del espacio escénico. Y aquí es verdaderamente importante la funcionalidad que tiene el espacio escénico, ¿no? Es decir, cómo nos funciona, por ejemplo, el uso de la utilería, cómo nos funciona el uso del decorado, que no siempre es lo mismo. Yo soy preferentemente un espectador de teatro que siempre prefiere una obra en la que no haya exageraciones, en la que no haya una escenografía con columnas en el caso de los griegos, sino que simplemente manifieste alguna parte de la orografía a través de algún elemento distinto y pueda funcionar de esa manera. El decorado sirve, pero la iluminación es fundamental. Puede haber una obra sin una sola escenografía, pero la iluminación puede ayudarnos a tener una serie de signos puestos en el espacio-tiempo, por cierto. Eso es fundamental, pero que no están están fuera del autor, pero son signos visuales que se representan y que se ven a través de esta interacción con la luz, que es el color, la teoría del color, la iluminación más fría, caliente, el estado de ánimo, cuando hay depresión un color, cuando hay alegría otro color, la combinación de estos, y no todo es la simple luz abordando a un actor que está parado a la mitad del escenario. Del mismo modo, la música y el sonido como efectos sonoros no articulados son verdaderamente interacciones que no solamente es la típica función que le hacemos cuando hacemos teatro escolar, que es simplemente poner ahí aventado una obra
una obra, una canción que es de nuestra preferencia, que es de algún músico popular para nosotros. Así no funciona realmente la música. La música muchas veces llega a abordar a tanto la obra que hasta llega a generarle especies de signos auditivos. Están en el tiempo y están fuera del autor. Los sonidos evidentemente podrían suplir incluso el aspecto de la decoración, el aspecto de los accesorios, de la utilería, ya que podrían suplir en determinado momento esos elementos. Estamos pensando, por ejemplo, en aquellas representaciones en las que va a subirse un camión a alguien, va pasando el camión y de repente esa persona que va a subir el camión, pues no hay posibilidades de que en el escenario se ponga un carro. Entonces se escucha el sonido del carro que va llegando, la gente, el actor se va a abordarlo y se escucha cómo sube y cómo cierra la puerta y simplemente el actor desaparece tras bambalinas. Y este asunto resulta muy representativo verdaderamente de los efectos de sonido, que es como mayormente lo que podemos alcanzar a leer. Resulta muy importante reconsiderar, por ejemplo, que todos estos elementos forman códigos y esos códigos van dándole forma definitiva a lo que vamos a terminar concluyendo como signos que se pueden observar. Encontramos, por ejemplo, fuera de esta primera estructura que son los elementos significativos internos del teatro, que esos externos, esos que dependen del actor y que van sobre la representación, conforman lo que nosotros valoramos al momento de leer teatro, al momento de tomar el teatro como un ejercicio fuera de la propia lectura. Entonces vamos a encontrar este contraste entre el diálogo y las acotaciones, que son pues realmente leer el texto, a un ejercicio muy fuerte y muy duro que es la confrontación del propio teatro. La confrontación de la propia representación y el ejercicio consumado de las entre brincos y demás, entre lo que hace el actor. Esto a estas unidades, este tipo de unidades se le llama la acción en la que el personaje representado por el actor pues va a hacer algunas situaciones. ¿Qué herramientas podemos ocupar para poder empezar a trabajar esto? En principio, una de las herramientas fundamentales que la profesora Román Calvo expresa en el capítulo número 3 es la onda del relato, ¿no? Es decir, la trama de la propia obra. ¿Cómo es que podríamos manejar en cierto modo dos cuestiones completamente diferentes a nivel discursivo? Una es lo que pasa a nivel del diálogo, que es la representación del actor, y la otra es la trama. Podemos expresar en palabras simples una narración que sería un ejercicio fundamental, por ejemplo, de lo que pasa en una obra de teatro. ¿No? Lo que pasa en una representación teatral lo podemos narrar en un pequeño relato, en un pequeño párrafo, en el que decimos lo que pasa, ¿no? Lo que va a pasar. Ya para culminar la onda de la representación, pues tendríamos que pensar realmente en que la acción ya es la fundamentación en espacio-tiempo a través de un actor. Ahora, hay diferentes modelos. Este primer videito es como para ir introduciendo distintos elementos. Se va a dividir en varias partes. Por ahora tengo destinada esta como una introducción para contemplar o para observar realmente cuáles son los elementos fundamentales. Pero podemos llegar después a diferentes modelos, a diferentes modos de análisis del propio teatro para poder darle como un vuelco al estudio y el análisis de lo que sigue en cuanto a diferentes temas. Por lo pronto es una introducción en la que sí me gustaría por lo menos platicar o dejar en claro que hay diferentes modos a lo que de representar el teatro al que conocemos. No todo es el teatro escolar, el de las sábanas con los griegos. Hay diferentes representaciones. México, particularmente desde donde estamos tomando clases en cuanto a este curso, pues es un país que la Ciudad de México tiene una producción teatral enorme. Ahora pues estamos en un problemita con respecto a la pandemia. En un futuro, si es que llegan a ver este video, pues se acordarán de esta parte, pero en realidad resulta como muy prolífico, muy nutrida la oferta teatral en el país. ¿Por qué digo esto? Porque realmente yo he sido testigo como profesor de muchas de estas obras por recomendación, a través de invitaciones y demás. Y entre esas obras que yo he podido ir a ver, realmente me he encontrado efectos del tipo utilerías, por ejemplo, carpas de teatro, que podrían ser simplemente
una carpa de fiesta, ¿no? Con mesas en las cuales la representación se da en medio, ¿no? Recuerdo alguna obra llamada Play Medea en el Centro Cultural del Bosque que hacía este tipo de cosas, ¿no? Y que es muy altamente recomendable la obra porque es una adaptación bastante profunda, bastante bien hecha, que era muy agradable y que te salpicaba prácticamente la catsup en cuanto a ser a un espectador de todo esto. Fíjense que vamos a tener como que cortar este primer video como una introducción, pero hay una tareita sobre los elementos de la tablita que mostramos. Y ya, bueno, la instrucción vendrá directamente en el Classroom, pero pues es evidentemente observar cómo es que se da en alguna representación, en alguna obra. Podríamos consultar algunas obras en YouTube, seguramente hay bastantes ejemplos para poder denotar cuáles son esos elementos y sobre todo encontrar esas diferencias entre el texto dramático y la representación dramática. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este primer videito. Espero que lo disfruten y seguimos inmediatamente con algunos otros elementos que pueden observar que son, que van a ser explicados uno por uno. Entre ellos, pues, la onda del personaje, las cuestiones con respecto a el propio diagrama actancial o el esquema actancial y algunas cuestiones que tienen que ver con el análisis de las obras. Muchas gracias y estamos al pendiente estén al pendiente del siguiente videito, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego.